Ni con Dios ni con el diablo. Continuamos. Amigos, estamos de vuelta en el segundo bloque de Ni con Dios ni con el diablo. En este segundo bloque nos acompaña Alejandro Jiménez. Bienvenido. ¿Cómo estás, Uri? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Candidato con el número 10, como pueden ver todos ustedes, Sí, con el por número... Perú Patria Segura, que es el partido que lidera el ex gobernador o todavía gobernador regional de... va con el número 1, Fernando Sillonis, que ha sido gobernador regional de ex Ica. gobernador regional de Ica, Sí. ¿no es cierto? Y con el número 2, Renzo Rayardo, que es el secretario general del partido, ¿no? Del partido. Sí. Bueno, Alejandro, yo voy a mencionarlo yo porque él es muy modesto como pero tiene una dilatada, vasta trayectoria tanto en el sector público como en el sector privado. En el sector público ha estado en el Ministerio de la Producción viendo el tema de micro y pequeña empresa, ¿no es cierto? Estuve en el primero, fui secretario general y viceministro de Empleo y Pequeña Empresa del Ministerio de Trabajo. Posteriormente de Producción fui viceministro de Pesquería, Ya. ¿no? Pero sí, empecé como gerente de la SUNAT el año 95. Me tocó ser el primer gerente general de la Defensoría del Pueblo con Jorge Santisteban, que paz descanse. Estuviste en el Poder Judicial también. Fui gerente general del Poder Judicial y creo que una de las más grandes satisfacciones fue hacer el programa Juntos, ¿no? El programa que hasta Juntos. hoy día vive y atiende pues a las familias y madres más necesitadas del país, ¿no? ¿Y cómo así te has decidido a incursionar en política pura y dura? Es la primera vez que postulo un cargo público de elección. Y yo creo que el momento lo amerita. No podemos estar de espectadores ante una situación tan grave de corrupción que pasa el país. Y sobre todo este Congreso de año y pico, que como decimos es un servicio voluntario, ¿no? Va a tener temas trascendentes. Primero, creo que es legalizar los decretos de urgencia del actual gobierno, pero aparte de eso toca elegir el Tribunal Constitucional, culminar la reforma del sector justicia y prepararnos a un cambio de gobierno en que esperamos también que no haya un trastoque muy fuerte de lo que son las reglas democráticas y menos aún el tema de la Constitución, ¿no? Claro, sí, he visto, sobre eso quería hablar, porque he visto en tu... has preparado una especie de declaración de principios, ¿no es cierto? Y mencionas el tema de la defensa del capítulo económico de la Constitución, además de los otros temas que has mencionado. ¿Tú consideras, como muchos de los que han pasado por este programa y como dice por ejemplo Enrique Gersi, que va a estar mañana aquí, que el partido de fondo es en este 2020 y que si no se trazan bien las reglas del juego para el 2020, el 2021 no va a haber, o va a haber un 2021 con una constitución cambiada, con quizá reelección indefinida, es decir, en el supuesto que los partidos de izquierda logren tener más mayoría que el conjunto de partidos comprometidos con la defensa de la economía de mercado y agregaría yo de los valores tradicionales, pro familia y pro vida, con los cuales también quieren arrasar los partidos de izquierda, ¿no? Fíjate, Uri, el modelo económico hay que verlo por dos lados, ¿no? Porque hoy día se critica el modelo económico, pero el modelo económico es el que ha permitido que crezca la clase media en una forma increíble y que se reduzca la pobreza, porque a mí me tocó hacer el programa Juntos. No hubiera sido posible hacerlo si no hubiera habido recursos producto de la economía, ¿no? Pero sí hay que hacer algunos ajustes y sobre todo por el lado de la gestión, porque de nada sirve que recaude el Perú, ¿no? Y tengamos una gran recaudación si eso no se distribuye bien en el presupuesto y menos se ejecuta bien, ¿no? Para que la gente goce del crecimiento económico tiene que sentirlo. Y eso en salud, en educación, en seguridad. Hoy día tenemos recursos, pero no se ejecutan. Y quizás es un poco el aporte que yo voy a hacer desde la fiscalización. Yo sé gestionar Estado. He estado 20 años casi gestionando Estado, ¿no? Y yo creo que lo que necesitamos es fiscalizar la gestión del Estado para que realmente haya buenas postas médicas, buenas emergencias, escuelas adecuadas en infraestructura y calidad de profesores, que la seguridad sea realmente un derecho para las personas, no como hoy que tenemos miedo a salir a la calle,
¿no? Entonces, ese es un tema. Y definitivamente, si no gestionamos bien, no llega eso a la gente. Y la gente que dice, no funciona el modelo, ¿no? Entonces cambiemos la Constitución, cambiemos el modelo. Y yo creo que lo que más ha beneficiado al Perú es una constante de reglas de juego que ha permitido inversiones, que ha permitido desarrollo. La asimetría que había antes entre Lima y las ciudades del interior del país se ha reducido, ¿no? Pero toca sí gestionar adecuadamente los gobiernos, tanto nacional como regional y local. Sí, bueno, efectivamente, se necesita más mercado, no menos mercado. El mercado funciona, se necesita más mercado. Lo que pasa es que no hay tanto mercado como debería haber. No obstante que 6 o 7 millones de peruanos han salido de la pobreza y se han integrado a la clase media, aquí han estado expertos que han cuantificado que en realidad Ramiro Priale, el hijo siempre lo menciono porque ha hecho un estudio muy interesante y él cuantifica que en realidad en el Perú hay una islita, él dice que es 10%, yo creo que es un poco más, pero en fin, de economía de mercado en un océano de capitalismo de amigotes. Y no obstante eso, ha salido esa cantidad de millones, ¿cuántos más de la pobreza? ¿Cuántos más podrían salir si hubiera más mercado? Pero efectivamente hay un montón de barreras de acceso, hay mercantilismo. Estamos viendo todos estos casos que ahora salen de grupos empresariales que dan millones de dólares a candidatos. Eso que lo hacen por la amenaza del chavismo es un cuento chino. Lo hacen para después obtener beneficios a cambio. Que hagan leyes o que no hagan leyes. Por ejemplo, recién acaba de salir la ley antimonopolios. Estuvo Jorge del Castillo la semana pasada aquí, él preparó esa ley, la tuvieron encarpetada, me dice que le cambiaron una palabra, acaba de prolongar ese gobierno. Hay que ver ahora si se atreven a aplicarla, pero en Estados Unidos hace más de 100 años que hay una ley antimonopolio. Entonces ese es otro tema que impide que haya una verdadera economía de mercado, que le da mal nombre a la economía de mercado, y en el fondo estos empresarios mercantilistas lo que están haciendo es alimentando a los sectores extremistas, que se aprovechan de estas falencias para decir el modelo no funciona. No, lo que no funciona es el modelo del capitalismo de amigotes, el mercantilismo. Sí. El mercado sí funciona. Miren, tanto funciona el mercado que dejando de lado a las empresas mercantilistas, el Perú tiene, y yo creo que estamos un poco vacunados contra cosas como Chile, por la gran cantidad de emprendedores que tenemos, ¿no? El Perú es un país de emprendedores. Y ese es uno de los temas que creo que debemos trabajar desde el Congreso. Siempre al pequeño empresario o al mediano empresario, porque es una estación dentro de la vida empresarial, el Estado le pide cosas. Y él no pide nada, ¿no? No le estamos dando lo que necesita para que realmente se genere ese capitalismo de hormiga, ¿no? La revolución de las hormigas, como decía un gran amigo, Oscar Basurco, ¿no? Somos un país que necesita puentes para crecer. No barreras para no crecer, ¿no? Y yo creo que pasar del discurso de la pequeña y mediana empresa a la acción, ¿no? Y yo creo que eso es un tema muy importante donde sí hay que legislar. En Colombia, por ejemplo, los 3 primeros años de una pequeña empresa no paga impuestos, ¿no? Empieza a funcionar. Acá, antes de empezar, tienes que pasar 80 barreras. Yo recuerdo cuando estuvimos con Hernando de Soto, cuando lanzó el Ministerio del Capital, ¿no? Y fuimos en un carro, en una combi hasta el Divino Maestro en Comas, él iba viendo bodega, ¿no? Pollería, farmacia, y decía, esto es el Perú. Somos un país de emprendedores, un país de empresarios, pero tenemos que crecer con el apoyo y la promoción del Estado. Claro, el Estado está poniendo barreras, trabas, obstáculos, es una carrera de obstáculos, efectivamente. Sobre el tema que mencionaste del Estado, el Estado que no sabe gestionar, ¿qué haría? Tenemos un Estado elefante y necesitamos un Estado pantera, ¿no es cierto? ¿Y qué haría falta? ¿Una escuela de administración por la que todos estilo Taiwán, estilo Francia, para que los cuadros siempre, o sea, cambia un gobierno o cambia un ministro, bueno, cambias al viceministro, al secretario general y todo el resto de la estructura continúa? Aquí, cada vez que viene un cambio, cambian a medio mundo y hasta que aprenden cuál es la ruta para encender la lámpara, ya se acabó el tiempo. Entonces, estamos estancados. ¿Qué es lo que haría falta? Antes había cambio de gobierno y cambiaba todo. Ahora hay cambio de ministros en el mismo gobierno y cambia todo. Eso es increíble. Cambian viceministros, secretarios, políticas, etcétera, ¿no? Yo creo que lo que al país le falta es líneas de largo y mediano plazo. El CEPLAN famoso,
yo siempre pregunto qué impacta en el país ese plan, ¿no? No va a poder impactar con políticas de largo plazo mientras el Ministerio de Economía no sea parte de su poder, ¿no? Eso es importantísimo, tener líneas claras hacia dónde vamos, ¿no? Pero también reformas que se quedan a medio hacer. ¿Qué pasó con la meritocracia y Servir? ¿No? Servir era una ilusión, se trabajó mucho y es una gran iniciativa de profesionalizar con meritocracia el Estado, pero se queda a medio camino. Entonces lo que hay que hacer es por eso, poner políticas de mediano plazo y que apuntemos a un objetivo común. Que pasen los ministros, pasen los gobiernos y sepamos a dónde vamos. El acuerdo nacional fue otra ilusión, ¿no? Se ponen políticas, se ponen tanto porcentaje del PBI para invertir en educación, se cumple o no se cumple, ¿no? Entonces esos son problemas que tenemos que trabajar y ojalá un Congreso diferente donde se pueda concertar más que pelear, donde se deje el tema. Nos preocupemos por lo que realmente el Perú necesita del corto y el mediano plazo, no estar peleando dentro del Congreso entre dos bandos. Y yo, viendo las listas de los partidos que están presentando, veo muy buenas personas que ojalá puedan estar sentadas en el Congreso para poder pactar y ver un Perú diferente. No es posible que hayamos perdido el tiempo en un Congreso que lo único que pareciera un ring de box, donde todo el mundo se peleaba y al final el Perú al costado, ¿no? Buscando intereses personales, tapar problemas o corrupción. Y en eso sí, la palabra de Fernando Sillones y de Perú Patria Segura es cero tolerancia a la corrupción. Caiga quien caiga, del partido que sea. No podemos estar tapando a unos esa simetría. Para mis amigos, todo para los enemigos, no, la ley. Es la ley para todos, corrupto a la cárcel. No hay medias tintas en eso, ¿no? Cuando dices, vamos a hablar un poco del Congreso, y efectivamente, la palabra pacto hasta lamentablemente suena pactar, no consensuar quizás, pero sí, hemos estado en una etapa de suma crispación. Pero antes de hablar de eso, cuando dices que el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, debería ceder parte de su poder, ¿a qué te refieres exactamente? Si ese plan define cuáles son las prioridades del país, porque es centro de planeamiento estratégico, debería decir cuáles son las cadenas productivas que hay que hacer, las ventajas comparativas o competitivas que hay que desarrollar y apoyar. Pero si los presupuestos que maneja el MEF, ¿no?, agarra y los pone inercialmente o los asigna inercialmente y más casi todo es gasto corriente y no va alineado con los grandes objetivos nacionales, ¿no?, entonces poco se puede hacer. Vivimos prácticamente un día a día, ¿no? Yo ahora veo a la ministra actual de Economía que tiene, bueno, aparte de su juventud, tiene voluntad de hacer cosas nuevas. Yo creo que eso es necesario, pero hay que potenciar un CEPLAN como funciona en otros países, ¿no? ¿Cuáles son las grandes políticas que la economía tiene que apoyar para un mejor vivir de los ciudadanos y explotar nuestras ventajas comparativas, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en el año 2004 que me tocó ser viceministro de Pesquería, queríamos una ley para el atún. Somos un país pesquero y el atún lo tenemos que traer por tierra desde Ecuador, ¿no? Es increíble, ¿no? Hoy día hay un problema ahí con SUNAT que quiere cobrar impuestos al atún que desembarca en Perú, ¿no? Que es increíble, pero no hay una ley para nuestras ventajas comparativas. Decían, no, porque después otro me va a pedir una ley igual, ¿no? Pero si eso lo dice ese plan y el MEF apoya lo que dice ese plan, vamos a vivir mejor. Pero para eso pasa, es muy importante liderazgo, ¿no? Liderazgo de país. Sí, ciertamente. Hablemos primero de Perú Patria Segura. Me imagino que hay consenso, que la lista es en ese sentido homogénea y que todos los que están postulando adscriben a los principios que tú has mencionado en tu declaración de principios respecto me interesa mucho el tema del régimen económico, ¿no? Me imagino que todos están de acuerdo en que una cosa es modificar determinados aspectos para acabar con estas barreras de acceso, estos monopolios y este capitalismo de amigotes, pero no cambiar el régimen económico como dice la izquierda. ¿En eso hay consenso en sí, Perú Patria Segura? Sí. Ahora, lo que sí es importante, por ejemplo, si yo soy una persona que lucho el día a día,
y veo en un kiosco de periódico que el Perú ha crecido 4%, 5%, o como hace 2 años, 6%, y ojalá crezcamos a ese número. Pero yo no recibo nada de eso, no gozo nada de ese 6%. Algo está pasando. No puede ser que la población vea el crecimiento como un dato. Por eso es que es bien importante hacer modificaciones, también, mucho en la gestión, pero también ver cómo hacemos para que decante y llegue a la población el crecimiento. Si no, genera asimetría, más resentimiento. Mire que es el Perú, pero yo no, ¿quién se la lleva? Y ahora, con lo que las noticias que salen de los aportes millonarios, dirán, pues por ahí se va, ¿no? Entonces sí hay que hacer ajustes, pero no del modelo, sino ajustar, digamos, un poco. Ajustar dentro del modelo, para que el modelo funcione mejor y llegue a más gente. Así es. A mucha más gente. Respecto a los otros partidos políticos, lo que tú mencionas efectivamente es crucial. Esperemos que lleguen otras agrupaciones que de una manera u otra adscriben a los mismos principios, digamos, de separación de poderes, de economía de mercado, todo lo que hace a una sociedad democrática digna de tal nombre. ¿Tú crees que después de esta experiencia que has mencionado efectivamente de crispación, de confrontación, tú percibes que hay posibilidades de un entendimiento mínimo, un pacto mínimo de consensos entre las diversas agrupaciones democráticas? Yo creo que sí. Yo creo que hemos llegado a lo más bajo que podía llegarse en el Congreso, tanto que en lo que se terminó en una disolución, podrá ser opinable o no, si es constitucional o no, pero yo creo que habían hecho todos los méritos para que hubiera un terremoto. No, se lo ganaron a pulso, ¿no? Para que hubiera un terremoto. Eso sin duda. ¿No? Pero, por eso digo, viendo las listas, pues claro, en la campaña hay de todo, ¿no? Uno cae piedras para todos lados porque es campaña, pero dentro de las listas hemos podido ver gente muy decente, gente muy profesional, que por primera vez está aspirando al Congreso para poder poner su grano de arena. En el caso de la lista de nosotros, no hay nadie que repita, ¿no? Todos son gente que está postulando por primera vez o que ya fue congresista en épocas pasadas, ¿no? Pero esperamos que haya realmente un consenso. Hay que dejar de lado, o sea, sin dejar de lado la corrupción, sin dejar de lado los cuellos blancos, sin dejar de lado la reforma que hay que hacer en el Poder Judicial y en el sector justicia, ¿no? Porque muchos dicen que el primer poder del Estado es el Congreso. Yo digo que no es tanto es así, el Congreso es pasajero y hoy día no hay reelección. El Poder Judicial es un poder que permanece en el tiempo y que es un actor fundamental en la vida democrática. Lo que pasa es que no se conoce mucho, ¿no? Pero el Poder Judicial es fundamental y hay que buscar que se maneje adecuadamente. Ojalá que la reforma de justicia y esa junta que está buscando a los mejores candidatos para sustituir a lo que fue el CNM, ¿no? Elija a los mejores para poder tener realmente una reforma de justicia que el Perú merece y que necesita, ¿no? Necesita, porque si no hay previsibilidad, estabilidad jurídica, las inversiones no van a poder ser captadas en un país donde las leyes pueden ser cambiadas o los juicios. Tú que has estado ahí, hay un viejo debate, la reforma debe verse de fuera, la reforma debe verse de dentro, y cada parte tiene argumentos atendibles, plausibles. ¿Qué se necesitaría para que haya un poder judicial que realmente...? Esa es una opinión muy personal, después de haber estado adentro un año, ¿no? Para mí, por ejemplo, una reforma fundamental es que el presidente del Poder Judicial, que a la vez es presidente de la Corte Suprema y a la vez es presidente del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, sea el más antiguo y que no sea por votación, ¿no? Eso, y que una vez que acabe su mandato, que no sea de 2 años, sino que pasa 3 o 4 años, una vez culminado, como es el más antiguo, se retire y que entre un juez nuevo en reemplazo, ¿no? Eso permite oxigenar, permite también que se evite el cabildeo o el cubileteo para ver quién apoya a quién, y que después termina devolviendo con que te doy el cargo en el Jurado Nacional de Elecciones, te doy el cargo en la Academia de la Magistratura, devolviendo favores, y aparte solamente 2 años.
un año se sienta, el segundo año está empezando el nuevo proceso, digamos, de elección para el siguiente, para que lo va a reemplazar. Otro tema, que no haya lo que son los vocales no nombrados, todos deberían ser nombrados. Claro, que no haya provisionales. Que no haya los provisionales son más susceptibles, claro, digamos, de manipulación, claro, de presión. que todos sean nombrados. La provisionalidad no es sana. Y también hay juzgados transitorios, etcétera. Pero yo creo que en la Corte Suprema es donde debe hacerse el gran cambio. Y que haya también, dentro de un poder del Estado, ¿no?, un plan de desarrollo. Se habló mucho y se ha trabajado en lo que es el expediente electrónico, que empezó con el juez y con el vocal supremo y presidente Enrique Mendoza, pero era que ya no hubiese pues el expediente a la mano, sino que el expediente entrara, la mesa de partes electrónicamente se lo asignara al juez con menos carga, ¿no?, y se midiera la productividad de los jueces, ¿no? Pero bueno, eso es un tema que va más allá. Pero yo creo que ahora enfocarnos en tener un Congreso a la altura de las circunstancias. Vamos al Bicentenario, este Congreso va a elegir al Tribunal Constitucional, ¿no? O sea, tenemos realmente una tarea grande y una gran responsabilidad, preparar el Bicentenario y el cambio de gobierno, o sea, culminar un mandato. ¿Tú crees que va a haber cambio de gobierno, Alejandro? Miren, yo creo que en el Perú nada se puede prever, ¿no? Nada se puede prever, pero hay que trabajar por la predictibilidad, ¿no? Yo veo que hay partidos políticos nuevos, hay partidos políticos que tienen que reinventarse o reorganizarse si no son inviables, ¿no? Y bueno, esperemos que la palabra que tiene el presidente Vizcarra la respete él mismo, no tenemos por qué dudarlo en todo caso, ¿no? Bueno, dijo, se van todos, y al final se fueron unos y otros, o sea, él se quedaron, no sé, pero bueno. Bueno, yo también también pongo, y hay veces me cae palo cuando pongo pues que no debería reelegirse nadie, ¿no? Pero bueno, el jurado dictaminó que sí, y al final el elector es el que va a decidir si reelige a alguien o elige uno nuevo, y entre los nuevos, ¿a quién elige, no? Claro, quizá lo más sano sería al estilo estadounidense, o sea, eres presidente 2 mandatos seguidos, que de alguna manera tiene sentido porque a veces en uno es difícil culminar, pero ya nunca más puedes volver a postular absolutamente a nada, ¿no? Sí. Ahora, es bien importante recordar a la gente, al público y al elector, cuál es la función del Congreso, ¿no? Bueno, porque, claro, hay muchos equívocos. Sí, hay muchos no equívocos. Tiene iniciativa de gasto, por ejemplo. El Congreso tiene 3 funciones básicas: legislar, fiscalizar y representar, ¿no? Por ejemplo, en el caso mío, ¿dónde quiero representar? ¿No? Quiero representar a los emprendedores, quiero representar a la comunidad visitando las postas médicas, las emergencias, eso es representar. Lo otro es fiscalizar, hay que fiscalizar la buena gestión del Estado donde más se le debe a la gente: salud, educación, seguridad, ¿no? Y la legislación, bueno, hay que legislar a donde se debe hacer, ¿no? Muy bien, Alejandro, te agradezco mucho la presencia. Amigos, hemos estado con Alejandro Jiménez, candidato con el número 10 por Perú, Patria Segura. Eso es todo por hoy. Nos vemos mañana a partir de las 10 de la mañana, Ni con Dios ni con el Diablo. Gracias, buenos días. Gracias. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad.